Buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación para el curso de Anatomía Patológica. Los estudiantes a cargo de este trabajo son Mariana Bolaños, Pamela Calderón, Marco Vinicio Camacho, Estefanía Campos y mi persona, Ana Gabriela Camacho Sánchez. Dentro del contenido de esta presentación vamos a encontrar las pruebas de resistencia antibiótica, la revisión del coronavirus y las pruebas de diagnóstica de identificación viral, y la tuberculosis, haciendo énfasis en algunas pruebas como el PCR, ADA y tuberculina. Vamos a empezar a explicar lo que son las pruebas de sensibilidad antibiótica. Sabemos que ante signos y síntomas de una infección existen una serie de pasos que se deben de llevar a cabo para poder tratar al paciente de una forma efectiva. Se hace énfasis en la importancia de conocer cuál es el agente causante, por lo que se debe realizar una adecuada toma de muestra para después realizar un cultivo y finalmente aislar lo que es el microorganismo patógeno. Una vez aislado este microorganismo, el siguiente paso es someter este a una serie de pruebas de sensibilidad ante diversos antibióticos, con el fin de comprobar la efectividad y toxicidad de los diversos tratamientos. Así, podemos elegir el tratamiento definitivo, el cual usualmente corresponde a un antibiótico de espectro reducido, es decir, un antibiótico que tiene actividad frente a pocos organismos, el cual se considera más específico. Asimismo, estas pruebas contribuyen de forma significativa a la lucha contra la resistencia bacteriana, la cual se define como aquella habilidad genética de las bacterias de codificar genes de resistencia que imitan el efecto inhibidor de los antibióticos para poder sobrevivir. Esta se puede dar de forma intrínseca por medio de la recombinación natural de genes o se puede adquirir a través de mutaciones. Las pruebas de sensibilidad antibiótica se pueden llevar a cabo mediante diversos métodos. Tenemos los métodos fenotípicos, los cuales van a estar basados en la observación de resultados, usualmente mediante un cambio de coloración o la aparición de zonas de inhibición. También tenemos los métodos genotípicos, los cuales van a ser explicados más adelante. Todos estos métodos se pueden utilizar en conjunto o individualmente para poder reportar los resultados de la forma más certera, tomando en cuenta todos los factores. Dentro de los métodos fenotípicos tenemos el método de Kirby-Bauer. El método de Kirby-Bauer es uno de los métodos fenotípicos más utilizados. También se conoce como método de difusión por disco. En este se selecciona una colonia de bacterias y se suspende en un medio y se estandariza por medio de una prueba de turbidez. Seguidamente, esa suspensión estandarizada es inoculada en un medio de cultivo sólido en el cual vamos a encontrar discos de papel impregnados con los antibióticos. Esto permite que después de un tiempo se puedan analizar y medir las zonas de inhibición formadas alrededor del disco, cuyas medidas van a depender de la concentración del antibiótico. Asimismo, tenemos las diluciones. Estas se pueden realizar de diferentes formas, pero su principio es realizar las diluciones seriadas, con concentraciones específicas de un antibiótico en microtubos de centrifugado. En estos microtubos vamos a encontrar un medio de crecimiento bacteriano. Los tubos se deben de incubar durante varias horas a 35 grados, usualmente durante la noche. Al pasar este tiempo se observa cómo se progresó el crecimiento bacteriano. Asimismo, también tenemos el e-test, el cual corresponde a un método mediante el cual se utilizan tiras de plástico en las cuales se van a disponer varias concentraciones definidas de antibiótico, para después colocar estas en medios de crecimiento bacteriano. Esto se va a incubar durante la noche y después en el análisis se van a observar las zonas de inhibición elípticas que aparecen alrededor de las tiras. También tenemos la espectrofotometría. Aquellos métodos que utilizan la espectrofotometría de masas, tales como la ionización láser asistida por matriz, se basan en la identificación de bacterias de alta sensibilidad en base a sus características clave, por lo que son consideradas una buena opción en los laboratorios clínicos. Asimismo, tenemos los sistemas automatizados. Los sistemas automatizados han permitido una serie de análisis en base a las características específicas, como la turbidez, la fluorescencia emitida, entre otras. Asimismo, estos sistemas permiten que se compartan los resultados en las bases de datos, las cuales son necesarias para realizar las comparaciones con los otros métodos explicados anteriormente. Métodos genotípicos. Las pruebas de sensibilidad también se pueden dar desde un punto de vista genotípico, utilizando pruebas más directas a nivel molecular, como el PCR y la amplificación isotérmica mediada por bucle.
las cuales también se pueden utilizar en ciertos casos para detectar si algún microorganismo está desarrollando alguna resistencia. Dentro de estos métodos es importante considerar la determinación de la concentración mínima inhibitoria, la cual corresponde a la menor concentración de una gama de diluciones de antibiótico, la cual va a provocar la inhibición de cualquier crecimiento bacteriano visible. Ahora, hablando de los reportes de resultados, al realizar estas pruebas podemos clasificar las cepas bacterianas en función de su sensibilidad ante al antibiótico, como sensible con una S si existe una probabilidad alta de éxito terapéutico, resistente con una R si la probabilidad de éxito terapéutico es muy reducida, e intermedia con una I cuando el efecto terapéutico es imprevisible. En este caso, se deben de considerar resistentes. Una vez realizado este análisis y reportamos los resultados, se debe proceder con el tratamiento al paciente, el cual tenemos que monitorear para poder verificar su eficacia y los efectos que puede causar. Como conclusión, podemos decir que las pruebas de sensibilidad a antibióticas son de suma importancia en el proceso de diagnóstico y tratamiento de un proceso infeccioso. Para realizar las pruebas de forma eficaz, se deben de tomar ciertos factores como los cambios que se pueden generar o dar a nivel genético y morfológico en las bacterias dentro de los procesos de resistencia bacteriana, así como la utilidad del antibiótico según el agente infeccioso en relación al historial del paciente y a la tendencia de ciertos microorganismos a desarrollar resistencia ante antibióticos específicos. Considerando estos factores, se puede elegir de una forma certera cuál prueba utilizar, y además se puede realizar comparaciones utilizando un sistema de datos para poder agilizar este proceso. Ahora, hablando del tema de revisión de coronavirus y pruebas diagnósticas de identificación viral. Como introducción tenemos que a través de los años las infecciones por virus han venido surgiendo y causando muchos daños económicos, políticos, sociales y psicológicos, los cuales han afectado especialmente la salud de las personas. Una definición es que un grupo amplio de virus envuelto de material genético de tipo ARN y debe su nombre a la apariencia de una corona que se observa en su superficie a través de una microscopía electrónica. Podemos ver en la imagen o en la figura 6 que hace énfasis en el tipo de corona del virus. También tenemos que saber que el COVID-19 ha infectado y ha cobrado muchas vidas alrededor del mundo y por lo tanto es de mucha importancia reconocer las pruebas diagnósticas de identificación viral. Para empezar a hablar un poquito sobre el COVID-19, sabemos que este virus es proveniente de animales y puede ser de transmisión zoonótica, es decir, entre animales y personas. Por ejemplo, el brote de SARS-CoV-2 pasó de un murciélago a un ser humano en Yuan, China. Sin embargo, el virus puede llegar a transmitirse también de persona a persona si no hay buenos hábitos de prevención, como se pueden ver en la presentación. Algunos hábitos de estos van a ser el lavado de manos, el utilizar la mascarilla, también el distanciamiento social, que en su momento se llegó a practicar mucho a principios de esta pandemia. Este virus se caracteriza porque los pacientes infectados van a presentar comúnmente múltiples afectaciones de carácter respiratorio. Durante el transcurso de esta enfermedad, la neumonía es el caso más severo que se puede llegar a ver en los pacientes con este virus, pero también se pueden encontrar algunos síntomas que presentan la mayoría de pacientes, que van a ser la tos, la fiebre, el dolor muscular, las diarreas o hasta cefaleas. También van a haber dolores de garganta, pero también es importante que la mayoría de las personas que se recuperan van a tener ningún tratamiento especial. También las personas mayores o las que padecen de alguna enfermedades cardiovasculares van a presentar también diabetes o enfermedades respiratorias crónicas o cáncer. También son propensos a desarrollar hasta una enfermedad grave. Para detectar la presencia de virus en el sistema humano, vamos a ver que van a existir diferentes pruebas virales
para el SARS-CoV-2, como son la prueba de la PCR y la prueba de antígenos. La prueba de la PCR, como la podemos ver aquí en la imagen, esta prueba de reacción en cadena de polimerasa, PCR, como lo dicen sus siglas, es considerada el estándar de oro para detectar el virus del COVID-19. La RT-PCR es el tipo de prueba de amplificación del ácido ribonucleico ARN para detectar la presencia del material genético del virus en el inicio de la infección y cuando no hay síntomas. En efecto, la RT-PCR es muy útil para detectar el coronavirus cuando hay mayor actividad viral, ya que al comienzo de la infección del virus se libera su material genético para poder multiplicarse en el hospedero. A pesar del alto grado de confiabilidad de esta prueba, tiene algunas desventajas, como el precio de la prueba o la duración al obtener el resultado. Además, se necesita profesionales capacitados y equipos complejos para que estas estén disponibles a todos los laboratorios. Por más que la prueba de reacción en cadena de polimerasa sea la más confiable y específica, muchas personas se ven más atraídos a la prueba de antígenos por términos de dinero y también de urgencia. Ahora, la prueba de antígenos, estas se desarrollan en la superficie de las células infectadas con un virus específico. La prueba de antígenos son pruebas que se realizan de 15 o a 30 minutos y normalmente los resultados positivos son confiables y precisos. La prueba va a buscar que la proteína N en la muestra que se encuentra en el nucleocápside del virus sea confiable. Sin embargo, la prueba de antígenos es menos confiable que la de PCR porque tiene menor probabilidad de encontrar la presencia del virus cuando no hay síntomas, ya que no detecta el material genético del virus. Un resultado negativo aislado no muestra que haya una infección, por lo tanto, se recomienda realizar la prueba unas 2 o 3 veces para descartar falsos positivos. Aun cuando la prueba de antígenos es menos confiable y exacta que la PCR, su precio reducido y la rapidez del resultado lo convierte en un excelente candidato para llegar a la mayoría de la población. Y a veces no tiene la accesibilidad para la prueba de PCR. En conclusión es que a pesar de que existe la aparición de muchas vacunas contra el coronavirus y la disminución en muertes desde la aparición en el 2019, el SARS-CoV-2 fue y sigue siendo un prevalente en el mundo. Es conocido por las 2 pruebas diagnósticas de identificación viral más importantes en la detección del COVID. Es de suma importancia para la población conocer de estas pruebas y para saber obviamente cuál es la más apropiada para su necesidad. También es muy importante saber que tanto la PCR y la prueba de antígenos tienen sus ventajas como sus desventajas, como lo mencioné anteriormente. No obstante, ambas logran detectar la presencia del virus y pueden detectar la presencia de otros patógenos como influenza y virus respiratorio sincitial. Para continuar con la presentación sigue la parte de tuberculosis. Voy a dar un poquito de introducción. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar a los pulmones y es causada por Mycobacterium tuberculosis, que es un bacilo gram positivo aerobio y es la enfermedad pulmonar más prevalente a nivel mundial. Por su gran prevalencia, especialmente en individuos con VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, y en personas que viven en pobreza o hacinamiento, es muy importante reconocer los métodos diagnósticos para reconocer si hay presencia de tuberculosis en la población. Este trabajo va a intentar explicar y demostrar las técnicas de diagnóstico para la tuberculosis como la PCR, la ADA y la prueba cutánea de tuberculina.
y su importancia en la detección de la enfermedad. Ahora seguimos con lo que es la transmisión. La tuberculosis se transmite por gotitas de aerosol que están en el aire y son expulsadas por una persona que tiene la enfermedad activa. En esta imagen podemos ver cómo la persona está infectada por Mycobacterium tuberculosis, que como ya lo hablamos anteriormente, es la bacteria que causa la enfermedad, expulsa estas gotitas de aerosoles con la bacteria y la otra persona las adquiere. De esta forma es como se da la transmisión. La persona infectada puede presentar los siguientes síntomas, como tos, a veces puede ser tos con sangre, esputo, dolor torácico, dolor abdominal, debilidad, pérdida de peso, sudoración nocturna, pero también pueden ser asintomáticos, ya que el sistema inmune lo que está creando es una barrera alrededor de la bacteria. También es importante recalcar que en sí la tuberculosis tiene varias vías de diseminación en las cuales puede ingresar al organismo. Puede ser la vía aérea, el cual rompe el bronquio y entra al pulmón. También puede ser la vía hematógena, que es por medio de vasos sanguíneos, llega a órganos distantes. Y también el microorganismo puede ingresar por vía de eglución, en donde el individuo traga su propia flema o saliva con microbacterias y llegan al tracto gastrointestinal. Bueno, nosotros podemos clasificar la tuberculosis como primaria y secundaria. En la primaria, las bacterias que son inhaladas son controladas un 95% por el sistema inmune, que la respuesta inmunitaria es mediada por las células T. Esta es la forma en la que la enfermedad aparece en una persona que no ha sido expuesta anteriormente. En la tuberculosis secundaria, las microbacterias de los granulomas pueden permanecer confinadas en el pulmón y se pueden diseminar por vía hematógena a los riñones, meninges, médula ósea y otros órganos y convertirse en una tuberculosis extrapulmonar. En la mayoría de los casos, esta enfermedad aparece en un paciente previamente sensibilizado. En esta diapositiva podemos observar lo que sería la tuberculosis en un corte histológico. Es importante recalcar que la tuberculosis se cura con fármacos tuberculostáticos, que hay de primera y de segunda línea. Un ejemplo de primera línea es rifampicina y un ejemplo de segunda línea es protionamida. En este caso se utilizan los de segunda línea cuando la bacteria es resistente a fármacos de primera línea. Ahora mi compañero Marco Vinicio va a continuar con lo que son las pruebas de diagnóstico. Como mencionó anteriormente mi compañera, la tuberculosis es una de las enfermedades pulmonares más prevalentes en el mundo y es muy importante tener en cuenta las diferentes técnicas diagnósticas para detectar la presencia de la bacteria y de la enfermedad en los diferentes individuos. Primeramente, vamos a hablar del PCR. Para el diagnóstico de tuberculosis en un paciente, el método estándar va a ser el cultivo de esputo, el cual indica la presencia de las bacterias y si éstas se multiplican. No obstante, un cultivo de esputo puede tardar entre 1 a 8 semanas en obtener resultados. Por lo tanto, la amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa, también conocido como PCR, es un diagnóstico más rápido que el cultivo. Normalmente se comercializa una prueba de PCR que identifica la presencia de Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria, como la resistencia a la rifampicina cuando se detecta el organismo. Las pruebas de PCR detectan el ADN o ARN que contiene un patógeno. En el caso de diagnosticar tuberculosis, se toma una muestra de saliva o moco y se introduce a la máquina de PCR. A la muestra se le añade una enzima llamada polimerasa. Esto logra que la muestra pueda producir copias, y una vez que haya miles de millones de copias en el transcurso de una hora, el equipo indica si hay presencia de un patógeno o no en la muestra. Este proceso de copiado se conoce como amplificación y permite que las bacterias sean fáciles de ver aun cuando hay muy poca cantidad de patógenos en el individuo. En sí, el uso de la reacción en cadena de la polimerasa es superior en tiempo, sensibilidad y especificidad sobre el cultivo de esputo. No obstante, ya que la prueba de cultivo de esputo es el estándar de oro para detectar tuberculosis en pacientes, la prueba de PCR se debe solicitar para confirmar una tuberculosis activa. En la imagen podemos ver
el proceso de PCR, que primero ocurre una desnaturación, después un anillamiento de las bandas y por último una extensión para terminar con la amplificación de bandas de ADN o ARN que queremos buscar. Seguidamente tenemos la prueba ADA. Ahora, la infección por Mycobacterium tuberculosis puede ser extrapulmonar, representando un 20% de casos. Se produce como una reacción de hipersensibilidad a los antígenos de la micobacteria en el espacio pleural, los cuales entran en el espacio pleural por la ruptura de focos subpleurales. Este proceso puede llevar al derrame pleural tuberculoso, que es la complicación postprimaria más común en adultos y en niños. En la tuberculosis pleural se utilizan 3 métodos de diagnóstico principales, los cuales son la identificación del bacilo de Koch en el líquido pleural mediante microscopía directa, con tinción de Sir-Nielsen, el cultivo de líquido pleural en medio de Lowenstein-Jensen y la biopsia de pleura con evidencia de granuloma gaseoso con o sin bacilo. Ahora, en sí, la ADA, o también conocida como la adenosina desaminasa, es una proteína producida por las células del organismo que está relacionada con la activación de linfocitos. Los agentes que estimulan el sistema inmune, como en este caso el Mycobacterium tuberculosis, hace que se produzca ADA en las zonas que hay mayor cantidad. Y en efecto, esta prueba permite medir la cantidad de ADA en líquido pleural. La prueba en sí se basa en extraer líquido del espacio pleural, el cual también se conoce como toracocéntesis, y el líquido se extrae con una aguja o con un catéter de plástico. En efecto, la prueba de ADA no es una prueba de diagnóstico, pero se puede emplear junto a otras pruebas para mejorar el resultado, ya que es rápida y es muy sensible para obtener resultados positivos, a pesar de que casi no haya micobacterias en el líquido. Ante sospechas de tuberculosis pleural, la prueba que mide la ADA es de mucha ayuda para detectar micobacterias en muy baja cantidad en el líquido pleural y también el líquido peritoneal o cefalorraquídeo. Aquí en la imagen podemos ver una demostración de la prueba de laboratorio de ADA. Y por último tenemos la prueba de tuberculina, que esta va acompañada junto al cultivo de esputo como uno de los métodos de diagnóstico más importantes para detectar tuberculosis. La prueba de tuberculina, también conocida como prueba de Mantoux, se utiliza para ver si el paciente fue expuesto a tuberculosis. La prueba se realiza colocando antígenos de tuberculosis llamado derivado proteico purificado, con las siglas PPD, en una inyección debajo de la capa superior de la piel en el antebrazo. Si hubo exposición a la bacteria, la piel reaccionará, formando un bulto rojo y firme, pasando 2 o 3 días. Y después de esos 2 o 3 días, el médico realiza la observación y el análisis de los resultados. Entonces, el análisis de los resultados se debe medir en milímetros de induración, que es área con hinchazón firme. Entonces, una induración de 5 milímetros o mayor se considera positiva para individuos con VIH, si tuvieron antecedentes de tuberculosis, si tuvieron un trasplante de órgano o si están inmunodeprimidos. Seguidamente, una induración de 10 milímetros o mayor se considera positiva para personas que viven en lugares con gente que tiene tuberculosis, si abusan de las drogas, si tienen alto riesgo, si tienen bajo peso corporal o si son menores de 5 años. Y por último, una induración de 15 milímetros o mayor es positiva si no tienen factores de riesgo de tuberculosis conocidos. Ahora, un resultado positivo en la prueba de tuberculina demuestra que existe inmunidad por linfocitos T frente a los antígenos micobacterianos. Una prueba cutánea falsamente positiva se debe a infecciones por micobacterias atípicas o por una vacunación previa con bacilo de Calmette-Guerin, con las siglas BCG, que es una cepa de Mycobacterium bovis. La prueba de tuberculina, permite identificar si el individuo estuvo infectado por Mycobacterium tuberculosis. No obstante, no logra identificar hace cuánto tuvo la enfermedad, si tiene tuberculosis activa o latente, o si tiene la infección, o si solo fue una vacunación contra la tuberculosis. No obstante, esta prueba se acompaña con otras pruebas como radiografía de tórax o el mismo cultivo de esputo para confirmar si el paciente tiene tuberculosis activa. Para concluir, la tuberculosis es la enfermedad respiratoria más prevalente en el mundo y es muy importante conocer los métodos diagnósticos para identificar individuos con la enfermedad. Tanto la PCR, la ADA y la prueba de tuberculina
demostraron que son herramientas muy buenas para detectar la presencia de micobacterias de manera rápida y efectiva. A pesar de que el cultivo de esputo sigue siendo la técnica estándar para detectar tuberculosis, hay que siempre tomar en cuenta la utilidad de los otros métodos para un mejor diagnóstico. Para finalizar la presentación, acá les dejamos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.